Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud, Senectud, Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Conocer el maravilloso mundo de la gerontología, te invitamos a nuestro taller de gerontología. Capacítate en temas relacionados al envejecimiento, vejez y persona adulta mayor. Aprende las técnicas de cuidados básicos a la persona adulta mayor, aspectos legales y valoración gerontológica integral. Impartido por el gerontólogo Enrique Gallardo García, capacitador externo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Taller de Gerontología. Inscripciones abiertas. 3334-5229-47. Enrique-gerontólogo@hotmail.com. ¿Sabes de alguien? ¿Presentas un problema de abandono o sufres maltrato económico, físico o psicológico? Para poder solucionarlo, es fundamental contar con un dictamen pericial. Peritajes en gerontología. Llámanos, podemos ayudarte. Licenciado en Gerontología, Enrique Gallardo García, especialista en cuidados a la persona adulta mayor, bajo el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 3334-5229-47. Enrique-gerontólogo@hotmail.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Te saluda en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García, y hoy hablaremos el tema sobre la alimentación en personas adultas mayores. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamí Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándote principalmente nuestras redes sociales, como nuestra línea WhatsApp que aparece en pantalla, que es el teléfono 332-540-5737. Te lo repito, el número 332-540-5737. También déjame decirte que nos puedes seguir a través de Facebook, Spotify, YouTube y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. Nos puedes sintonizar a través de www.limxradio.com, y para comentarnos del tema que te platiqué al inicio, la alimentación
alimentación en personas adultas mayores. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Karina Elizabeth Esteban García. Cari, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Gracias por la invitación, es un placer estar contigo esta tarde. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y sobre todo, bueno, platicar un tema que sin duda me imagino que te ha tocado atender a muchos pacientes o a muchas personas que, pues bueno, traen como esta situación, ¿no? En la forma de alimentar, en la manera de cómo a veces también conforme se va envejeciendo les cuesta más trabajo ingerir algún alimento. Entonces, pues gracias por estar aquí con nosotros, pero nos gustaría mucho que nos platicaras principalmente, bueno, ¿qué es una alimentación o cómo definiríamos la alimentación? Adelante. Bueno, gracias por la invitación, Enrique. Mira, alimentación es diferente a nutrición. Alimentación es todo lo que ingerimos, pero no todo Claro. tiene nutrientes, ¿no? Entonces, hablamos de una alimentación saludable cuando esta cubre nuestras necesidades nutricionales. Muy bien. Cuando la persona Muy bien. es capaz a través de la alimentación de tener una adecuada salud. Ok. Ok, sí, prácticamente, bueno, pues bueno, como se dice, ¿no? La alimentación va a depender muchísimo desde edades tempranas, ya decíamos, desde la lactancia materna hasta que, bueno, si existiera alguna, enfermedad, patología que nos impidiera ya masticar, pues hay otros tipos de alimentaciones. ¿Cuáles serían, Cari, esos tipos de alimentaciones? Básicamente, por ejemplo, en los pacientes adultos, en las personas adultas mayores, es muy importante identificar que muchos de ellos van a tener algunas dificultades, por ejemplo, en la masticación o en la deglución claro. por varios cambios que algunos son propios del paso del tiempo. Y entonces vamos a tener modificaciones en el tipo de dieta. Por ejemplo, vamos a tener ya alimentos ya no tan fibrosos, alimentos, por ejemplo, que tienen que ser en papillas o Claro. en purés. La consistencia va a modificarse de acuerdo al paciente. Bien, bajo tu experiencia, ¿qué tipo de, pues ahora sí, de problemas te ha tocado atender más frecuente en pacientes ya geriátricos o en pacientes adultos mayores? Se presenta muchísimo el estreñimiento Okay. y problemas gastrointestinales básicamente que vienen desde la boca, desde el poder masticar. Hay disminución en la salivación de los pacientes, Claro. hay disminución en sensoriales, desde el olfato, el gusto. Entonces empiezan a tener problemas con la palatabilidad, es decir, ese gusto, ese deseo por estar comiendo alimentos, y eso disminuye la ingesta en ellos. Perfecto. También obviamente eso trae consigo la disminución en la absorción de nutrientes, en la digestión como tal, y en cómo utiliza nuestro organismo esos alimentos que está ingiriendo. Bien, te quería preguntar lo siguiente. ¿Qué cambios conforme se van vamos envejeciendo o pues todos estamos envejeciendo, pero qué cambios son los que ocurren a través de nuestro cuerpo para que tengamos, bueno, o se llegue a derivar una mala alimentación? En este grupo de edad, los adultos mayores es un grupo de edad muy heterogéneo, Claro. muy grande, porque vamos a partir de los 65 años de edad más o menos, y entonces es un grupo muy grande, muy vasto. Hay que identificar, por ejemplo, si estamos ante una persona que es muy activa o que es una persona sedentaria, es una persona Claro. que requiere más apoyo de algún familiar o de alguien que lo esté cuidando. Si es un paciente o una persona que tiene ya enfermedades previas, preexistentes, y en esto también muy importante qué fármacos o qué medicamentos está consumiendo, porque muchos de ellos tienen interacción con los alimentos. Entonces, sí es muy, muy importante. ¿Qué problemas hemos visto? Pues como te digo, problemas sobre todo gastrointestinales, y considerar mucho ese tipo de situaciones propias de cada persona. Claro, y es que te pregunto esto porque al final de cuentas, pues bueno, muchas veces también las personas ocurren frecuentemente con el médico general, bueno, a lo mejor ya después con el especialista en nutrición, pero que también muchas veces pues las personas también, pues ahora sí, por sus ideas, creencias, no se atienden y por eso vienen estas complicaciones. ¿Cómo sería una dieta saludable o qué recomendación puedes dar a toda la gente que nos está escuchando sobre, bueno, una buena alimentación en este sector poblacional enfocado a ellos, pues para evitar también estos malestares como estreñimiento o diarrea? ¿Qué nos puedes recomendar? Muy importante, pues sobre todo cubrir las necesidades de la persona.
siempre se tiene que individualizar. Mi recomendación sería siempre estar en contacto con un médico de cabecera que nos pueda identificar qué tipo de deficiencias, porque en esta etapa hay muchas deficiencias, es un factor hay muchos factores de riesgo que nos van a llevar a deficiencias nutricionales, a carencias nutricionales de micronutrimentos, por ejemplo, el hierro, que nos lleva a anemia porque no consumen tanta carne, por ejemplo, no consumen tanta vitamina B12, no consumen tantos folatos, no consumen alimentos de hojas verdes, ni carne, entonces hay disminución de ciertos micronutrientes, por ejemplo, decíamos el hierro, el ácido fólico, vitaminas, el calcio, muy importante también en ellos. Entonces, ¿qué debemos que hacer? Primero, individualizar, acudir al médico siempre, tener un médico que siempre esté con nosotros, llevándonos y pidiéndonos, y siempre hacer de rutina estudios de laboratorio. ¿Cómo podemos complementar esto? Entonces, siempre cubrir los macros, que son, por ejemplo, carbohidratos, sobre todo complejos, que vienen de los alimentos como los cereales, cubrir el consumo de frutas, de verduras, sí carne, pero depende del paciente, y si no tiene enfermedades preexistentes, si no tiene daño renal, ver siempre, identificar sus piezas dentales, si es adecuada su salivación o no. Claro. ¿Qué más tiene que contener? Pues sí, suplementar a los pacientes en edad adulta es muy importante, porque efectivamente su ingesta es menor, y muchas veces se compromete la nutrición y los nutrimentos porque disminuye su ingesta. Ok, ahorita que ya abordas este par de conceptos, ¿qué nos puedes definir como nutrimentos, nutrientes? ¿Cómo es la definición de cada uno de ellos? Nutriente es todo aquel alimento que cuando nosotros lo consumimos nos prevé de carbohidratos, lípidos, proteínas y vitaminas y minerales. Ok. Eso es lo que eso es un nutrimento y nutrientes, es muy similar, se pueden tomar como sinónimos, pero esa es la diferencia entre un alimento. El nutriente es ese alimento que al consumirlo nos provee esos como decíamos, carbohidratos, lípidos, proteínas. Claro. ¿Qué recomendarías también para que las personas, adultas mayores, pues eviten consumir ciertos alimentos que pueden ocasionar daños a su salud? Básicamente también disminuir los carbohidratos simples es muy importante, ver las carencias nutricionales que tiene el paciente. ¿Qué es lo que no deben de consumir? Pues altos alimentos ultraprocesados, que son de rápida absorción, que alimentos ricos en grasas, porque estos no traen problemas en los lípidos, y después tenemos problemas cardiovasculares, que son de las principales causas de mortalidad en el mundo y en México. Entonces sí, disminuir el consumo de ácidos grasos o de grasas saturadas, sobre todo eso que vemos que está frito, capeado, empanizado, o lo que compramos en la tienda que está en bolsas, todo lo que está empaquetado. Normalmente ahí incluso en los sellos podemos identificar lo que tiene alto consumo de sodio, alto consumo de grasas, alto consumo de energía. Entonces en ellos sí tiene que ser una nutrición, una alimentación que sea más orgánica, que sea más fresca y no de alimentos procesados. Ok, porque al final de cuentas también, hoy en día vemos, México es un país, que trae altos índices de obesidad infantil, obesidad también en adultos, y que sobre todo también se deriva a esto, ¿no? O sea, la falta de actividad física, la falta de una buena dieta saludable, la falta también, de ingesta de agua y de muchas cosas más. Y por eso te hacía esta pregunta, porque muchas veces también los mismos pacientes te preguntan y te dicen, pues ¿qué puedo comer?, ¿no? Con base pues a su patología, o también derivado pues alguna falta de dentadura o lo que ya nos explicaste a detalle. Bien, es recomendable, ahora sí, medicar o recomendar suplementos alimenticios, por ejemplo, aquí podemos decir marcas Ensure, todas esas partes son buenas para un paciente, la verdad. No en todos los casos. Va a haber pacientes en los que se requiera la suplementación porque no alcanzan sus requerimientos, porque no pueden consumirlos a través de la vía oral, por la boca. Son esos pacientes que probablemente usen una sonda para alimentación y que probablemente no puedan consumirlo a través de la boca. Entonces ahí utilizamos fórmulas que se llaman enterales o parenterales incluso,
estas que tú mencionas son enterales, son Ok. los botecitos. Ujú. Se utilizan sí, pero no en todos los pacientes y siempre bajo vigilancia médica porque muchos tienen alto consumo, alto índice de glucosa. Entonces, si son pacientes con diabetes, pues habría que limitarlos. Entonces sí puede, pero no en todos. Y no así a cualquiera persona que le indiquemos, no está comiendo, hay que darle un Ensure, no. No, ok. Es así. Sí, porque muchas veces se van a la fácil, ¿no? Sí. Como, a ver, tráete el producto. Yo sé que también hay mercadotecnia, bueno, son muchas Claro. cosas, pero la gente no se informa y ya le andan dando alimento a la persona, ¿no? Lo Que no ideal debe. sería hacer ese tipo, pero artesanal. Nosotros en casa pues podemos, si no está consumiendo a lo mejor el alimento sólido, pues tratar de hacerlo licuados, hacerlos en papilla, darles otra consistencia para que el paciente de todos modos siga utilizando su paladar, pero no con dificultad y entonces sí pueda comer. Perfecto. Bien, tenemos 2 preguntas ya del público. Agradecemos su participación. Dice por acá Mireya Olvera, dice, ¿por qué conforme avanza la edad tenemos menos apetito? Tengo 67 años. Sí, muchas veces por la pregunta, efectivamente disminuye el apetito por justo eso que decíamos al inicio. Hay tantos cambios sensoriales que ya no, como ya no sentimos ese mismo deseo, ya no nos sabe igual. Empezando por ahí, ya no tenemos ese gusto por el alimento, ya no alcanzamos a olerlo, ya no nos sabe igual que antes, es más difícil masticarlo. Entonces, además de que tenemos cambios hormonales, a partir de los 40 años de edad empieza a haber cambios hormonales, empieza a haber cambios incluso a nivel neurológico, a nivel renal, que aunque nosotros no lo observemos, Sí. empezamos a ver cambios en nuestra propia alimentación. Muy bien. A disminuirlo. Muy bien. Después tenemos a Osvaldo Macías, dice, mi abuelito está internada y nos comentaron que quizá le darán dieta por sonda. ¿Cómo es esto? Ajá. Habría que ver si es una sonda, si es por una gastrostomía o es una sonda a través de la vía periférica. Hay varios tipos de accesos para dar alimentación. Es lo que decíamos, si en un paciente no está alcanzando a consumir sus requerimientos por vía oral, puede hacerse a través de una sonda, a través de estómago o una sonda a través de las venas. Y ese es el apoyo para evitar la desnutrición en una hospitalización. Claro. El paciente se tiene que seguir alimentando porque eso le va a ayudar a regenerar y ayudar a su metabolismo. Está hospitalizado, entonces su metabolismo está muy aumentado Ok. y necesita alimentarse, pero es a través de una sonda, ya sea que lo vayan a utilizar una vena o van a utilizar un acceso a través del estómago, el yeyuno o alguna porción del intestino para Del poderlo intestino. alimentar. Bien, Jacqueline Rivas dice, es de ley que de viejos, bueno, ya no se pueden consumir lácteos. Todos, bueno, los ancianos que conozco son intolerantes. ¿Qué nos puedes decir al respecto? A lo largo de la edad, sí, a los cambios, sí va habiendo cierta intolerancia. No quiere decir que todos vamos a hacerlo, pero sí hay cierta intolerancia a los carbohidratos, en este caso a la leche, sí, a la lactosa. Y empezamos a tener alteraciones gastrointestinales como diarrea, dolor, aumento del meteorismo, es decir, de los ruidos en el estómago. Sí hay mayor intolerancia, no quiere decir que todos vayamos a tener, pero sí hay cierta intolerancia. Sí, ¿es saludable practicar el ayuno intermitente? Nos pregunta Heriberto Olvera. Ajá. No, en adultos mayores definitivamente no. De hecho, se recomienda que en el adulto mayor las comidas sean 6 veces al día para evitar picos de glucosa y para mejorar que sí se estén consumiendo todos los nutrientes. Decíamos que comen poquito, ya casi no quieren comer y comen muy poquito, comen más lento. Entonces lo ideal es espaciar más bien los tiempos de alimentos, pero que se cubran 5 a 6 veces. Entonces definitivamente ayuno prolongado en un paciente adulto mayor no estaría recomendado. No, y es que esto también luego hace referencia a lo que decíamos, ¿no? También el tipo de patología que presenta la persona. Por ejemplo, un paciente diabético, pues imagínate, si no hace sus 5 comidas al día, es muy complicado y no se diga el desayuno y lo demás. Y a esa pregunta voy, ¿por qué se dice que el desayuno es como el más importante? Bueno, en realidad, porque venimos de un ayuno justamente, claro, de 10, 8, 10 horas, dependiendo, bueno, lo ideal sería eso, que tuviéramos toda esa noche de haber descansado. Entonces veníamos de un ayuno muy prolongado, muchas veces durante la noche hay ciertos picos de hormonas
Entonces, en el paciente con diabetes es muy importante que el desayuno sí se cumpla, porque si no podemos tener hipoglucemias con esos pacientes. Claro. ¿Por qué es importante el desayuno? Porque empezamos nuestro día, empezamos a gastar la energía, y si no tenemos energía, pues entonces vamos a tener dificultad, ¿no? Para poder hacer nuestras actividades. Perfecto. Más que nada te pregunto esto porque bien tú lo acabas de explicar perfectamente. Mucha gente dice, no, desayuna hasta las 2 de la tarde, y muchas personas han manifestado esto, ¿no? Mareos, dolores de cabeza, estrés, mal humor, o sea, muchas cosas que por eso, como dicen, es importante tener pues buena alimentación. Bien, Cari, otra pregunta al respecto. ¿Qué tanto una persona mayor debe de ingerir líquido? En este caso, bueno, desde el agua y los demás productos, que también yo he escuchado que muchas veces hay gente que dice, no me gusta el agua natural, tiene que ser por el sobrecito de suco, que el néctar. ¿Qué tan recomendable es todo esto para la alimentación en ellos? Es muy, muy, muy importante el líquido. Nosotros somos 60% agua en la totalidad de nuestro organismo. Los adultos mayores tienen, varía mucho del peso, del sexo de la persona, pero en general somos 60% agua. El agua la necesitamos para todas las funciones de todo nuestro organismo. El agua, además, en el adulto mayor es muy importante porque le ayuda a la sequedad de la boca que tenemos, a transportar todos esos nutrientes, esos medicamentos, todo eso que está ingiriendo también la persona, a que lleguen al sitio donde debe de llegar el medicamento, por ejemplo, por así decirlo. Entonces es muy importante para todo el proceso biológico como tal, para que todo nuestro organismo, nuestro cerebro funcione, nuestros riñones funcionen, el corazón funcione. Al final, ese líquido nos va a transportar todo, entonces nos ayuda también al recubrimiento de las células. Entonces es muy, muy importante que sí se consuma líquido. Los líquidos que son de esos que comentabas, que vienen en los sobres para hacer agua fresca, tienen mucho contenido de sodio, mucho contenido de azúcares, entonces no se recomendaría para nadie, ¿no? Así es. Para nadie. Si vamos a consumir, tiene que ser líquido a través del agua natural. Bien, y esto como de los néctares y eso, ¿qué puedes recomendar al respecto? Porque también a veces la gente se confunde, ¿no? Quiero hacerme un jugo, pero también me venden un néctar. ¿Qué recomendación hay en eso? Yo no recomendaría los jugos ni los néctar porque tienen un alto contenido de azúcares. Son azúcares de muy rápida absorción, entonces generan picos de glucosa. Y además no se absorbe adecuadamente, no es lo mismo, no te va a hidratar igual, no va a funcionar igual en nuestro organismo. Entonces yo no lo recomendaría. Bien, nos preguntan por acá también, por el Facebook, saludos a Selene, te mando saludos, Selene Valdivia. ¿Qué tan recomendable también es la leche? Sí, tanto entera, light, deslactosada light. ¿Qué nos puedes recomendar ante esa situación? La leche entera tiene un alto contenido de grasas. Muy bien. Es diferente la que es descremada, semidescremada. Eso va en porcentaje al porcentaje de grasa. Eso de semidescremado y descremado tiene que ver con el porcentaje de grasa que contiene la leche. Entonces lo ideal es que a partir de los 2 años de edad se consuma leche descremada como tal, para no aumentar el contenido de grasas. La leche deslactosada descremada, que es la leche deslactosada light, que la conocemos, se recomienda solo en el caso de tener intolerancia a la lactosa. Muy bien, pues vamos a ir a una pausa. Les recuerdo el tema del día. Estamos hablando de alimentación en personas adultas mayores, y para eso se encuentra con nosotros la doctora Karina Elizabeth Esteban García. Estás escuchando Semectud. Todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Regresamos. ¿Quieres conocer el maravilloso mundo de la gerontología? Te invitamos a nuestro taller de gerontología. Capacítate en temas relacionados al envejecimiento, vejez y persona adulta mayor. Aprende las técnicas de cuidados básicos a la persona adulta mayor, aspectos legales y valoración gerontológica integral. Impartido por el gerontólogo Enrique Gallardo García, capacitador externo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Taller de gerontología. Inscripciones abiertas. 3334-5229-47. Enrique-gerontólogo @hotmail.com. ¿Sabes de alguien
¿Presentas un problema de abandono o sufres maltrato económico, físico o psicológico? Para poder solucionarlo, es fundamental contar con un dictamen pericial. Peritajes en gerontología. Llámanos, podemos ayudarte. Licenciado en Gerontología, Enrique Gallardo García, especialista en cuidados a la persona adulta mayor, bajo el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 3334-522947. Enrique-gerontólogo@hotmail.com. Continuamos con más de Senectud. Senectud. A través de Live MX Radio. Estamos de regreso en Senectud, iniciando nuestro segundo bloque. Te recuerdo el tema del día, estamos hablando la alimentación en personas adultas mayores y para eso está con nosotros la doctora Karina Elizabeth Esteban García. Bien, recordándote nuestra línea directa WhatsApp, el teléfono 332-540-5737, te lo repito el número 332-540-5737. También comentarte que nos puedes seguir a través de nuestros canales oficiales, como lo es Senectud Radio a través de Facebook, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram. Déjenme decirles nada más una aclaración antes de pasar al anuncio. Lo que es los videos en YouTube y en el canal de Spotify lo subimos posteriormente 2-3 días, derivado a que lleva un proceso para que todas las personas que están siguiendo esta transmisión o lo están escuchando ya después repetido, diferido, ténganos un poquito de paciencia, pero lo pueden encontrar o visualizar también a través de YouTube y Spotify, pero posteriormente 2-3 días, máximo una semana. Y pues aquí está apareciendo en pantalla, déjenme hacerles una cordial invitación a mañana la conferencia que va a impartir su servidor, envejecimiento, vejez y persona adulta mayor. Esto será totalmente en línea, ¿sí? Le agradezco muchísimo la invitación por parte de la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Mi gratitud, al maestro Ignacio Escobedo García, director general, y sobre todo también, pues gracias a ustedes por la confianza. Les hago esta invitación ya que es una conferencia como tal, pues de crear concientización. Vamos a explicar qué es el envejecimiento, la etapa de la vejez, la persona adulta mayor y sobre todo también algo muy interesante es que tiene valor curricular. Entonces, si ustedes se inscriben a esta plática, después a su correo digitalmente les llega una constancia por participar. El link como tal ahorita va a aparecer ahí, nuestro productor no lo va a publicar, pero cualquier duda, aclaración y sugerencia, hoy mismo en Senectud Radio vamos a publicar y vamos a anexar el link para que ustedes se inscriban a través de todas las redes sociales. Ya decíamos, también en Instagram se va a publicar, pero totalmente y cordialmente invitados. Bien, pues regresamos aquí a Senectud. Muchas gracias a Yamil por ahora sí el link, pues para que ustedes lo visualicen. Pero seguimos platicando con la doctora Karina Elizabeth Esteban García, tema alimentación en personas adultas mayores. Ok, Cari, ¿qué nos puedes comentar? Vamos a iniciar por este bloque sobre primero el plato del buen comer o el bien comer, como muchos lo llaman. ¿Qué nos puedes platicar al respecto y cómo se clasifica? Mira, sí, es un apoyo visual el plato del bien comer, es un apoyo visual para todos, para que sea mucho más fácil conocer cómo podríamos dividir nuestro plato para poder alimentarnos bien. Entonces, recientemente hubo una actualización del plato del bien comer en el que ya se acompaña también de agua. Anteriormente el plato que se utilizaba no contenía la jarra o no ubicaba el agua dentro de pero nos habla del contenido de carbohidratos, de qué tipo de alimentos tendríamos que nosotros consumir. Nos habla de cuáles, evitar sellos, evitar consumir alimentos alimentos que contengan esos sellos en los empaques para disminuir el contenido de sodio, disminuir los carbohidratos simples o el exceso de calorías.
nos habla de el consumo alto de frutas, de verduras y de carbohidratos, pero sobre todo los que vienen de los cereales, los carbohidratos complejos, el consumo de leguminosas, el consumo de ciertas semillas, y disminuir el consumo de productos de origen animal, las carnes. Anteriormente estaba un poco, estaba como en un tercio, ahorita disminuyeron el consumo para evitar el aumento en la proteína, para evitar el daño renal también, pero el aumento en la proteína. Perfecto, bien. Y ahora, bueno, nos pasamos a la jarra, bueno, del buen beber o del bien beber, como se pueda mencionar. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Este es muy importante también, es un apoyo visual, sobre todo para los niños es muy interesante, porque a ellos les vamos indicando qué tipo de líquido pueden consumir. Incluso ahí viene cuáles qué bebidas debemos disminuir, qué bebidas no tendríamos que consumir y aumentar, dice que 8 vasos de preferencia de líquido, de agua potable. Entonces, sí es muy importante, es necesario, es un apoyo, como decíamos, visual para todos, pero en las escuelas es básico que les podamos enseñar a los niños para que ellos puedan concientizarse también del consumo importante de las bebidas, pero de agua potable sobre todo. Bien, aquí me gustaría mucho comentar también lo siguiente. ¿Qué es recomendable en la cuestión de los sueros? Porque ya ves que a veces te piden que también tomes mucho suero o que tomes en bajas dosis, cantidades. ¿Cuál es tu recomendación al respecto, Cari? Los sueros de electrolitos los electrolitos que son más muy necesarios, sobre todo en el caso de diarreas y de fiebre. El adulto mayor es una persona que, si dejamos que se deshidrate, vamos a tener complicaciones muy serias. Es muy fácil que un adulto mayor se deshidrate por la falta de consumo de líquido, y sobre todo cuando tenemos fiebre o diarrea, porque no solo se va el líquido, sino se van los electrolitos. Entonces es muy importante el consumo de electrolitos en este tipo de situaciones. Bien, el suero que se da, bueno, lo voy a decir abiertamente, en el Seguro Social, que ese de sobrecito, ¿qué recomendación das? Porque es el que dicen que es como el mejor que puedes ingerir. Es la base, de hecho, a partir de ese están hechos los electrolitos que vemos nosotros en las farmacias, es como la base. Ese es el ideal, porque viene en los equivalentes, en los miligramos correctos que se requieren para la hidratación. Pero bueno, sí se ha dejado de utilizar, o bueno, nosotros a lo mejor tenemos más acceso a los que tenemos en la farmacia por el sabor. Al final no es muy agradable el de esos sobres, y no es tan fácil que lo pueda ingerir el niño o el adulto mayor, que aunque está deshidratado y sabe que tiene que consumirlo, es difícil que lo consuman. Pero es la base, es el ideal. Sí, y aparte, bien lo comentas, o sea, son muchas veces que pues existe, ¿no?, esta malinformación, o que sobre todo la gente hace como caso omiso, y que yo, bueno, siempre lo he dicho, sí es bueno los sueros, los electrolitos, pero también pues no en abuso, o en exceso, mejor dicho, ¿no? Hay gente que lo utiliza, por ejemplo, después de hacer deporte, y no es tan necesario. Así es. No es tan necesario, es más bien, y está enfocado a personas que tienen fiebre o deshidratación. Claro, o a veces yo lo incluyo cuando estás como desvelado, uno que trabaja guardias, guardias nocturnas o algo, y creo que pues una bebida así no te cae mal, o sea, como su nombre lo dice, te hidrata, ¿no? Y esto que decías también es correcto, yo ya lo había leído, que también mucha gente, bueno, es mercadotecnia, que el Gatorade, que el Power y todo esto, pues sí, te puede servir al momento en que tú haces ejercicio y todo, pero para una situación de deshidratación, de a lo mejor diarrea, porque la diarrea también te puede ocasionar una deshidratación, pues no consumir estas bebidas, porque pues te va a deshidratar un poco más. Entonces ahí es donde pues existe esta aclaración. Bien, Cari, pues ya se nos está terminando el tiempo, pero nos gustaría mucho que también nos comentaras, antes de que se nos pase, pues ahora sí nos consuma el tiempo, ¿dónde o cuál es el especialista que debe de atender pues estas, pues ahora sí, manifestaciones que el paciente está presentando? Puede ser el nutriólogo, pero ¿quién más puede atender? Puede ser un médico general, te puede identificar y orientarte hacia qué especialista ir.
Porque muchas veces el paciente no sabe con quién acudir, pero el médico general te puede orientar. ¿Quién nos va a dar el apoyo nutricional? Definitivamente tiene que ser un nutriólogo o alguien o un médico que haya hecho alguna diplomado, alguna maestría o algo en nutrición, pero definitivamente tiene que ser alguien con conocimientos, alguien que sí esté empapado de la nutrición para poder dar una recomendación y atender bien al paciente. Y de ahí nos vamos con los especialistas, pues ya sería el gerontólogo, el geriatra, claro, el internista. Sí, obviamente te hago esta pregunta para que la gente pues también, se acerque a ustedes, lo manifieste y sobre todo pues lleve pues este equilibrio alimenticio, ¿no? Este equilibrio alimentario, porque cada día vemos o dos cosas, una desnutrición o una malnutrición, ¿no? O no se diga pues una obesidad o a lo mejor enfermedades que nos están derivando. Y esto es lo que te quería preguntar ya casi para cerrar. ¿Qué es una malnutrición y qué es una desnutrición? Okay. Una persona que esté desnutrida es aquella persona que no, para fines prácticos, que su índice de masa corporal está por debajo y por lo tanto no tiene el requerimiento, no consume el requerimiento de nutrientes necesarios. Una persona que tiene una malnutrición es aquella que no se alimenta correctamente y no necesariamente está desnutrida, pero puede ser que esté en obesidad o puede que esté en desnutrición, no necesariamente es lo mismo. Ok, porque muchas veces también son estos términos y se confunden. Sí. Y que muchas veces también, Cari, lo he vivido yo por experiencia, que la persona pues también no se quiere tomar la bebida, comer el alimento, el medicamento pues tiene que llevarlo en un orden, bueno, pues un sinfín de cosas, pero que al final de cuentas, por eso, pues hoy en día hay especialistas, hay también cuidadores capacitados, hay mucho personal que se va a enfocar o se va a dedicar pues a esta parte, ¿no? El guiar, el orientar y sobre todo pues el llevar una buena, pues ahora sí, alimentación y sobre todo que la persona se sienta pues tranquila, segura y cómoda. Entonces, pues en verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. ¿Algo más que quieras anexar? Pues solamente agradecer el espacio e invitarlos a todos los que nos están escuchando y viendo que sí se hagan esos chequeos, claro, que no todo es normal. Todo lo que observen en un paciente adulto, no todo es normal. Entonces hay ciertas cosas, hay ciertos cambios que sí son parte de ese envejecimiento, pero no todo. Entonces el hecho de que ya no quiere comer, ya no está tomando líquido, ya se la pasa dormido, está deprimido, habría que vigilar. Claro. No habría que no dejarlos solos, habría que estar acompañándolos. Igual que ellos nos acompañaron a nosotros cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces siempre cuidar de nuestros adultos mayores y bueno, estoy para servirles. Bien, ahí nada más complementando, ¿cuáles serían como las referencias para ver que una persona pues está desnutrida o una persona pues también está padeciendo pues la falta de nutrientes? ¿Cómo lo puedes detectar? Disminución de peso, físicamente empiezan a tener disminución de la masa muscular en el rostro, incluso en sus brazos, se les empiezan a notar mucho las clavículas, el esternón, las piernas, empiezan a tener también dificultad para la movilidad, porque obviamente esa masa muscular está disminuida y eso los lleva a más problemas como las fracturas, porque no se mueven, porque están más tiempo en cama. Entonces, ¿cómo lo podemos observar? Eso, que el paciente ya no está comiendo y físicamente se nota en su aspecto corporal. Bien, pues en verdad te agradecemos muchísimo, Cari, que hayas estado con nosotros y pues bueno, nos gustaría muchísimo que pues nos dijeras dónde contactarte, tus redes sociales, tus servicios, alguna promoción si lo quieres ofertar sin ningún problema y pues adelante. Bueno, no sé, me encuentran, yo soy la doctora Karina Elizabeth Esteban García y me encuentran en redes sociales como Nesalud, ahí estamos en Instagram y en Facebook. Y bueno, estoy para servirles, yo soy médico general y doy asesorías de nutrición. Bien, pues muchas gracias, Cari, y sobre todo pues bueno, agradeciéndote tu gentileza y que hayas estado aquí con nosotros en Senectud Radio, deseando que no sea la primera ni última vez que nos acompañes, que ya en otra ocasión pues bueno, abordaremos a lo mejor algún tema un poquito más a fondo. Claro que ¿vale? Sí, es un honor para mí, muchísimas gracias. Bien, pues agradecemos mucho la presencia de la doctora Karina Elizabeth Esteban García, como ustedes lo ven, ella es médico cirujano y partero
y sobre todo pues bueno, tiene estudios o está preparada para dar asesorías en la alimentación a todas, pues ahora sí a toda población en general, pero hoy le pedimos que nos hablara principalmente, bueno, para las personas adultas mayores. Agradezco mucho a Yamil Vallejo que estuvo en la producción de este programa y reiterándoles nuevamente esta invitación el día de mañana. Estaremos, ahorita Yamil va a publicar lo que es, bueno, la imagen, como ustedes lo pueden ver, Justicia con Salud de la Escuela del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, una conferencia totalmente gratuita que ahora sí otorga constancia con valor curricular a través de la plataforma Webex o pueden verlo a través de Facebook Live, pero sí es muy importante que se inscriban, ya que esa es la evidencia de que tomaron también pues bueno la plática y sobre todo también durante la plática se va a generar un link de asistencia, un link de salida y que eso va a ayudar a que ustedes en un par de meses la constancia llegue. Así que vamos a hablar, ya decíamos, del envejecimiento, de la vejez, de la persona adulta mayor, enfocado bueno a este plan de conceptos y sobre todo como hoy es el Día Mundial sobre la enfermedad de Alzheimer, pues también ahí vamos a meter algunos datos y algún tipo de, sí, por ejemplo, de información relevante para que ustedes estén totalmente, pues ahora sí actualizados y sobre todo borremos o eliminemos pues conceptos que ya no existen como, ya decíamos, la demencia senil. Y invitarlos también invitarlos a que a continuación no se despeguen. Estará con nosotros el doctor Guadalupe Antonio García González, esto es a la distancia, él es médico especialista en cardiología y nos va a hablar precisamente del tema de la cardiogeriatría. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a platicar todo lo de nuestro corazón y las enfermedades más comunes que se pueden, pues ahora sí, presentar en este sector poblacional. Y a las 7 p.m. también tenemos lo que es al licenciado, aquí tengo el nombre, el abogado, mejor dicho, Ale Manuel Uribe. Él nos hablará sobre, precisamente le pedí este tema, sobre el estado de interdicción en personas adultas mayores. Hoy que es el Día Mundial del Alzheimer, muchas personas adultas mayores han sido víctimas de maltrato financiero, que ya decíamos cuál es, el querer, pues ahora sí, adquirir sus bienes sin la, ahora sí, anuencia de él o sin la autoridad de él. ¿Y por qué pasa esto? Porque hoy en día se ha manifestado este fenómeno que ya se les olvidan las cosas, que es normal que se le olviden las cosas, que porque ya es mayor y pues bueno, a veces la persona puede ser que sí esté enferma, sí esté padeciendo esto, pero que muchas veces pues no tiene un dictamen o no tiene algún respaldo para poder protegerla. Entonces él como abogado nos va a platicar cómo se declara el estado de interdicción, quiénes pueden participar y sobre todo algo muy importante a toda la amable audiencia, nos va a explicar la definición de qué es un curador, de qué es a lo mejor la albacea, qué es a lo mejor el tutor, todos estos conceptos básicos que les van a servir a ustedes y que sobre todo también es por parte de una cultura general y que ustedes pues no es deseando que no sean víctimas en alguna situación cuando otorguen un testamento o vayan a realizar algún trámite jurídico. Entonces, pues muchísimas gracias, les agradezco muchísimo. Mi nombre es Enrique Gallardo García. Y Senectud Radio es un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Nos escuchamos todos los lunes, pero por cuestiones de agenda hemos hecho cambios o modificaciones. Estén atentos porque a lo mejor se los voy adelantando, probablemente sí hagamos un cambio de día, pero esto pues bueno, ya por ahora sí las ocupaciones o la agenda que tiene su servidor, gracias a Dios, gracias a ustedes, ya somos más de 1,500 seguidores en Senectud Radio, un proyecto que va a la alza y que sobre todo, de todo corazón, les agradezco su preferencia. Muchas gracias, Yamil, por la producción y no se despeguen, ya que continuaremos con las ponencias o con las entrevistas, mejor dicho, a continuación. Muchas gracias y que pasen una excelente tarde. Acabas de escuchar Senectud. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.